A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real en telesucesos.net. Además, este programa nosotros también lo subimos luego de su emisión al aire a lo que es YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida, tenemos el día de hoy con nosotros a Valeria Llerena. Ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, y vamos a hablar un poco sobre un estudio que revela que 3 de cada 10 ecuatorianos no acceden al sistema financiero y 7 de cada 10 no acceden a crédito. Valeria, bienvenida, ¿cómo está? Hablemos primero un poquito y cuéntenos y pónganos en contexto sobre lo que es la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo es una institución, una ONG sin fines de lucro, que agrupa 55 instituciones financieras. Tenemos bancos, tenemos cooperativas, tenemos ONGs, y lo que buscamos, además de representarlas y trabajar en temas de incidencia política, es trabajar en información, en estudios que puedan aportar a la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, dentro de lo que es las microfinanzas, las finanzas en general y la inclusión financiera. Uno de nuestros hitos como red ha sido venir trabajando en temas de inclusión financiera, tal es así que creo que después de varios años de trabajo y con el apoyo de otras entidades del sector privado, pero sobre todo del sector público, a nivel de Ecuador ya se puede decir que contamos con una estrategia nacional de inclusión financiera. Eso es bueno, ajá. Cuando hablamos de bancos, ¿están todos los bancos o existen algunos bancos que forman parte de la red? Son algunos bancos, ya, principalmente aquellos que están orientados o que tienen una cartera importante de microcrédito, porque la red se ha enfocado mucho en el tema del microcrédito, porque es uno de los productos que realmente incluyen a la población dentro de lo que es el sistema como tal. Y esto que parece que fuera pequeño al hablar de microcrédito, microfinanzas, es un boom alrededor del mundo. Es decir, en Europa se mueve bastante con el tema de microfinanzas y el microcrédito, ¿no? Aquí de pronto no lo entendemos mucho, pero es parte importantísima de lo que es el desarrollo. Sí, sobre todo porque el microcrédito, a diferencia del crédito empresarial, el crédito corporativo, que ocupa más pastel en el total de la cartera por el tamaño de las operaciones, pero el microcrédito está dirigido a las personas. Generalmente lo que busca este microcrédito es llegar a estos negocios más pequeños, a estas personas de forma directa. Y si nosotros vemos la cartera de crédito de los últimos años, las carteras que más han crecido en el país son la cartera de consumo y la cartera de microcrédito, que son carteras dirigidas a personas. Y esto les permite a las personas acceder a estos productos para ampliar sus negocios, para poner un emprendimiento, y las personas que pueden tener este acceso a productos y servicios financieros realmente lo que buscan es mejorar esa calidad de vida, ese bienestar financiero como tal. Así es. Ustedes me han entregado aquí, dice, la inclusión financiera en el Ecuador, Avances 2023. Tengo entendido que este es el último estudio, ¿no?, que ustedes realizaron. ¿Qué desafíos ustedes han determinado en cuanto a lo que significa nuestro país en el acceso al crédito, sobre todo? Bueno, la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo trabaja en este estudio de inclusión financiera año a año. Como mencionaba, nosotros como institución venimos trabajando e impulsando los temas de inclusión financiera porque consideramos que la inclusión financiera es un aspecto básico para el desarrollo. Está orientado a las personas con menos ingresos, que puedan tener acceso a estos productos financieros. Entonces, este estudio año a año nos va revelando cómo está la situación actual. ¿Qué nos dice el estudio 2023? Nos dice que realmente todavía existe una brecha importantísima en cuanto a inclusión financiera. ¿Por qué? Porque cuando abordamos la inclusión financiera la abordamos desde diferentes aristas, de diferentes parámetros. La inclusión financiera es un concepto multidimensional que no solo implica el acceso a la institución financiera, porque el acceso, si nosotros vemos en el estudio, vemos que
un número significativo. Hay un 86% de personas que tienen acceso a un producto financiero que es una cuenta de ahorros. El 86%. Nosotros vemos, decimos, el país está diríamos, el país está muy bien, hay un 86%. Sin embargo, cuando ya pasamos al uso de estos productos financieros, vemos que un 14% de estas personas que están incluidas no usan esos productos financieros. Y quiere decir que solo un 73% de la población que tiene esas cuentas realmente utiliza esas cuentas para algo. Entonces ahí ya vemos una brecha mucho más grande. Pero cuando vemos el crédito, vemos que la brecha es mucho mayor. Ya vemos que solo un 30% de ecuatorianos, de adultos ecuatorianos, acceden a un producto crediticio. Entonces ya existe una brecha mucho más amplia, no solo en cuanto a las cuentas, sino también al crédito como tal. En estándares mundiales, por ejemplo, ¿cuánto estamos? Estamos hablando ahora nosotros del 30% que acceden al crédito. ¿Cuál es el estándar mundial? No podría haber un estándar mundial, sin embargo, lo que sí se observa es que los países desarrollados tienen cifras mucho más altas que nosotros, incluso que todos los países de América Latina. Debemos decir que el Ecuador es uno de los países que en cuanto a inclusión financiera es el que está más bajo de sus pares de América Latina, y si nos comparamos con Europa estamos mucho más abajo. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué existe estas diferencias en cuanto al acceso al crédito, en cuanto al acceso al ahorro, a la utilización de los productos y servicios financieros? Son varias aristas también, ¿no? Entonces ahí también topamos nosotros temas de educación financiera. Las personas se sienten muchas veces alejadas de las instituciones o la ven como que me pide muchos requisitos. A veces erróneamente se considera que los costos de las entidades financieras pueden ser altos, cuando realmente la informalidad, el no acceder a un crédito en una institución financiera formal, realmente revela estos costos excesivamente altos y sumados a los temas de inseguridad y los temas... El acceder a un crédito, perdón, significa necesariamente ser sujeto de crédito, porque pudiéramos decir, no, nuestro país está bien porque tenemos el 30%, significa que el resto del 70% no necesita crédito y viene trabajando, lo cual en realidad no es cierto, viene trabajando de una manera, digamos, eficaz y muy buena. El 30% significa que apenas el 30% es gente que está sujeta a crédito. No necesariamente. Lo que implica es que no se está llegando a ciertos segmentos de la población que realmente requieren acceder a crédito. Y lo que usted dice es sumamente correcto, porque habría que entender este concepto. Claro. Lo que podría ser es que las demás personas no necesitan crédito, pero si fuera así, no veríamos los casos continuos del incremento de la informalidad, el famoso chulco que vemos en la economía, y que, como digo, son costos excesivamente altos. Hablamos de tasas de casi 2.500% anuales, pero aparte hablamos de la inseguridad que genera este tipo de financiamientos. El crédito más caro es el crédito que no existe y que las personas tienen que buscarlo a través de recursos que son fuera de la formalidad como tal. ¿Hay grupos dentro de esto que son los que tienen menos acceso, que diría yo, por ejemplo, adultos mayores? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, y realmente la estrategia de inclusión financiera de la que hablaba tiene ese objetivo de tratar y de buscar incluir a estos grupos más vulnerables, que generalmente son mujeres. Las mujeres, a pesar de que han tenido un crecimiento significativo e importante en el tema de microfinanzas, todavía están por debajo del nivel de inclusión financiera que los hombres. Adultos mayores, jóvenes, aunque usted no lo crea, el grupo con más... Con menos acceso al sistema financiero, con menos productos financieros, son los jóvenes. Los jóvenes de 15 a 30 años no tienen acceso al sistema financiero por falta de todo el tema patrimonial, de un historial crediticio que se va generando en el tiempo, pero eso también hace que no sean fáciles o un sujeto de crédito fácil de acceder a estos productos y servicios financieros como tales. Dentro de las instituciones financieras, o mejor dicho, ¿cuál debería de ser la estrategia? Porque hay una estrategia del consumidor, digamos, del que necesita crédito, el no ir por ese camino del chulco, pero también dentro de las instituciones financieras, ¿cómo ir cambiando ese concepto de las instituciones hacia la gente, en indicarles que de pronto, como usted decía, los requisitos no es que sean tan fuertes, ¿no? O que sean tan complicados de conseguir, sino que hay que terminar haciendo la gestión? Además, las instituciones financieras sí tienen que primero informar y luego canalizar ese tema de una manera suave, como se dice, ¿no? Para poder conseguir el crédito. Sí, bueno, nosotros como red de instituciones financieras de desarrollo, lo que buscamos es un trabajo que sea de todos los participantes. Lo que hemos buscado realmente es que todos los actores podamos participar en esto, porque cada uno es responsable desde su punto de vista. Entonces creemos que este tema ayuda muchísimo desde la población, desde la demanda, los temas de educación financiera. Y ahí también quiero señalar que
el año anterior el Ministerio de Educación junto con el Consejo de Educación Superior y el CENESID firmaron ya una estrategia de educación financiera que tiene como fin incluir temas de educación financiera en el currículo escolar, que es algo fundamental, pero que esto vamos a ver resultados en el largo plazo, así que hay que empezar a trabajar desde temprano también ahorita en cómo informar a las personas de esto, cómo hacer entender la importancia de la formalidad, cómo hacer entender la importancia de los costos y también la responsabilidad de las obligaciones, porque también hay que reconocer, y es importante tener en cuenta, que un sujeto de crédito a la que se ha dado un préstamo y no paga este crédito como tal, va también a caer en central de riesgos y no va a ser sujeto de crédito nuevamente, y se está excluyendo automáticamente a estas personas del sistema. Entonces es un tema de capacitación continua, de entender, que las personas entiendan cuáles son sus responsabilidades como clientes financieros como tal, y que también entiendan sus derechos como clientes financieros, pero esto desde la demanda. Ahora, desde las instituciones financieras también hay que trabajar. Hay que pensar en productos y servicios que ataquen las necesidades puntuales de las personas. No es lo mismo dar un producto para un microempresario agrícola que para una mujer emprendedora en la ciudad. No es lo mismo un producto para un migrante que un producto para un agricultor. Entonces, todo esto también hay que tratar y definir productos específicos, productos también preferenciales para ciertos sectores o demás. Pero todo esto que estoy diciendo tiene que ir acompañado de una regulación adecuada. Porque regulación. Una regulación. Y eso viene desde el Estado. Y eso viene desde la política pública. La Superintendencia de Bancos. La Junta de Política y Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Que es la que regula las cooperativas, en cambio. Que es fundamental, porque si no se acompaña con una regulación que apoye el tema de la inclusión financiera, va a haber muchas distorsiones en el mercado, que es lo que ya pasa hoy. ¿Y qué pasa hoy? ¿Por qué pasa esto? Y efectivamente es porque no existen incentivos para que las entidades financieras coloquen en estos grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables tienden a ser más costosos, porque no es lo mismo dar un crédito de $10,000 que dar 10 créditos de $1,000. Es mucho más costoso el dar créditos más pequeños, el llegar con más asesores, el ir hacia la ruralidad. El llegar a ese crédito específico que usted habló es más costoso, por supuesto. Entonces, esto implica realmente que las instituciones financieras tengan que hacer un esfuerzo por llegar acá. Y si es que no existen esos incentivos para llegar a esas personas que realmente requieren crédito, entonces no se puede llegar. Y uno de los incentivos es la tasa de interés. La regulación realmente, como ustedes saben, en Ecuador hay un techo en las tasas de interés. Este techo en las tasas de interés hace que si la entidad financiera le cuesta mucho más llegar hacia un determinado cliente, porque es más riesgoso, porque está más alejado, porque implica más costos operativos, pero mi tasa de interés no me permite, porque no me cubre esos costos, ese crédito no se coloque. Entonces lo que hace es que haya créditos en ciertos segmentos de la población que no puedan ser otorgados. Y lamentablemente esta población que requiere crédito tiene que acudir a la informalidad porque no hay un crédito, no hay una oferta de crédito que atienda sus necesidades. La regulación del Estado, de la Junta, de todo lo que marca, digamos, Superintendencia de Bancos, la Economía Popular y Solidaria, ¿en qué sentido entonces debería de haber? ¿Debe de haber algún tipo de incentivo a las instituciones financieras para que puedan colocar estos créditos? Lo que debe haber, y creo que en la regulación hay que trabajar, y bueno, yo creo que el avance que tenemos es esta generación de esta política nacional de inclusión financiera, porque aquí lo que se busca es con varios actores del sector público y privado el poder trabajar en regulación apropiada. Es trabajar en esas diferentes aristas. Yo creo que hay que trabajar desde varios ámbitos. Desde el tema de educación financiera, que también puede ser normado por regulación y que es normado hoy por hoy a través de regulación. Desde el tema de tasas de interés. El tema de tasas de interés es fundamental. Mientras no se cuente con una metodología técnica que realmente revele los costos que implica la colocación en diferentes segmentos de crédito con una tasa adecuada, no se puede colocar esos créditos. El tema de tarifas, el tema de canales digitales es otro tema fundamental. Yo creo que como país, eso también consta en el estudio, como país todavía somos un país que está muy basado en el dinero en efectivo, y considerando que somos una economía dolarizada, realmente el mover efectivo es costoso para la economía. Entonces hay que trabajar en cómo educar a la población en cerrar brechas digitales, hay que trabajar en temas de conectividad desde el Estado, cómo mejoramos los temas de conectividad. Vemos que de acuerdo a los mismos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo en pandemia, en la ruralidad apenas el 13% de personas accede a Internet. Y eso, el 13%. Y eso se vio reflejado en pandemia, en la educación, claro, por supuesto. Cuando había la educación virtual. Claro. Entonces, mientras no haya conectividad, mientras no haya un tema de fortalecer canales digitales, mientras no haya políticas que incentiven ese uso de canales digitales como tal,
todavía vamos a seguir trabajando en temas en efectivo porque para la gente es más cómodo. Entonces hay que trabajar desde varios ámbitos. Como digo, todo va acompañado, desde la educación, desde las entidades financieras con la oferta de productos y desde la regulación. La regulación es un pilar fundamental porque mientras no hay una regulación apropiada, el trabajar desde las entidades financieras y desde la demanda es más complejo. Ahora, este tema de trabajar con efectivo es medio curioso además porque en la pandemia seguramente tuvimos un incremento de todo lo que son servicios financieros digitales y mucha gente se acostumbró, nos acostumbramos a hacerlo en base a esa necesidad que era la pandemia, que no podíamos salir a pagar, a realizar nuestras transacciones de manera digital, pero conforme se van quitando las restricciones es como que volvemos al tema del efectivo, como que lo constante y lo sonante es lo que prima para los ecuatorianos. Correcto, realmente la pandemia ayudó un poco a desarrollar el tema de canales digitales y se ve un crecimiento aplicaciones, importante. es decir, acá que los bancos y se ve un crecimiento importante en lo que son canales digitales, sobre todo en la parte financiera, por temas de la pandemia y como usted ha señalado, hoy por hoy vemos que hemos reducido el uso de esos canales. Se ha ralentizado ese crecimiento que ha de haber sido, al canal físico como tal. Y realmente sí, es un desconocimiento de la persona porque, como usted señala, para la persona es más fácil tener el dinero en efectivo, lo ve, lo cuenta, lo siente, entonces es mucho más fácil, pero falta este conocimiento, esta importancia. Y decimos, me voy al banco, me voy a la cooperativa, pudiendo hacer muchas cosas desde la casa, pero si no, voy a salir, además con todo el riesgo que en el estudio establece que apenas un 34% de personas mueven su dinero a través de transferencias, por ejemplo. Entonces, 34%, que es muy bajo en el Ecuador y que a pesar que esos índices hemos subido considerablemente después de pandemia, todavía somos uno de los países que más bajos. Los pagos digitales también son bajos. Los pagos digitales son muy bajos realmente, entonces esto sí afecta, como digo, a la economía dolarizada que tenemos, porque en una economía dolarizada el mover dólares en efectivo, el traer dólares a la economía es también costoso para el país. Entonces es importante también trabajar desde ese lado, pero nuevamente volvemos, que son temas de educación, temas de oferta de productos y temas regulatorios que realmente aportan a que este ecosistema financiero funcione adecuadamente. De todas formas, ¿el crédito ha subido en un porcentaje? La cartera de crédito sube. ¿Cuál es el tema? Y eso es importantísimo porque hablamos de inclusión financiera, porque cuando nosotros vemos, incluso nosotros tenemos como red de instituciones financieras, hicimos un estudio reciente sobre el nivel de deuda de los ecuatorianos, donde realmente vemos que el nivel de deuda por persona ha crecido de forma significativa y ese es el problema. Vemos que si bien los montos de promedios de crédito crecen de forma significativa, el número de personas no crece en el mismo ritmo. Entonces lo que hacemos es dar más crédito pero en las mismas manos y por eso es necesario el ampliar este pastel de personas y llegar hasta ese más del 30% de ecuatorianos que tienen acceso al crédito a poder tener una operación de crédito que realmente le beneficie y que busque generar un bienestar financiero. El objetivo no es dar crédito al que no necesite, el objetivo es entender la situación puntual de cada persona y ver cómo ese crédito le va a mejorar su calidad de vida. Ahora, contraparte del crédito viene a ser el ahorro. ¿Qué pasa con el tema del ahorro? Porque además es como que viene siendo, es contraparte, pero viene siendo lo mismo, porque además el ahorro también alimenta el tema del crédito, ¿no? A través de las instituciones financieras. Por supuesto, y ese también es otro tema que también abordamos en el estudio. El nivel de ahorro en el Ecuador también es muy bajo y que responde a diferentes aristas también, ¿no? Responde a una falta de conocimiento y de educación financiera, porque muchas veces el ahorro es visto como lo que me sobra. Y como no me sobra nada, yo no ahorro. Claro. Pero realmente el ahorro es la constancia de la persona, el establecer un rubro más de mi presupuesto, de lo que necesito, algo que no me voy a gastar. No es ahorro tener una cuenta de ahorros, porque simplemente, por ejemplo, recibo el rol y si me gasté todo, casi todo, no es ahorro. Sí. Ahorros ya es una póliza, un ahorro programado, que además existen como servicios. Por supuesto, pero es importante entender esto y esta obligación o digamos este tema puntual que se pone cada persona y que es necesario para ahorrar, pero también hay que sumar a la situación económica. Creemos que como país sí estamos en una situación económica complicada, delicada, con baja en el empleo, temas bajas en la producción, un tema de inseguridad, que eso también afecta realmente a la situación económica de cada persona y que también obviamente va a influir en su nivel de ahorro como tal. Pero falta ahí el tema que usted ya lo habló, que también es el tema de educación financiera. Por supuesto, ¿no? Y además hay que entender... Por más crisis que haya, pudiéramos determinar un pequeño valor, aunque sea de ahorro, y crear una educación, ese valor que puede ir en aumento, además, Por supuesto, y sobre todo entender que, como les decía yo, la persona que puede ahorrar, que puede acceder a un crédito, que puede tener un seguro o un producto financiero, realmente se ha demostrado que estas personas pueden invertir mejor sus recursos, de qué manera pueden educar a sus hijos, pueden educarse ellos mismos, pueden abrir o ampliar negocios.
pero al mismo tiempo también pueden hacer frente a ese shock negativo de la economía. O sea, alguien que tiene un ahorro y que se enfrenta a una pandemia o a un desastre natural o a un periodo de desempleo puede salir de ese periodo sin problema. Pero alguien que no tiene los recursos y que se enfrenta a una de estas situaciones, realmente es mucho más complicado poder salir del mismo. Claro, muchas personas lo que sucede es que, claro, sacamos un crédito, puede ser incluso la tarjeta de crédito, empezamos a pagar muchas cosas, llega un momento en el que ya no podemos pagar, y al empezar a fallar dejamos de ser sujetos de crédito. Y claro, el camino que buscamos es, vamos a un lado, vamos a otro, a tratar de sacar un crédito, estamos en la central de riesgos, no nos dan el crédito, y ahí es el problema, que vamos a la informalidad. Pero nunca pensamos a nivel de educación financiera, por ejemplo, en reducir nuestros gastos. A veces hay gastos suntuosos, que los tenemos por tenerlos, y no queremos reducirlos. O sea, es también una cuestión de educación de siempre de nuestro país, pero no de educación financiera, por supuesto. Correcto, eso es algo fundamental, porque hablamos de inclusión financiera, y como decía yo, cuando vemos las cifras muy por encima, sin analizar más internamente la cifra que nos dice, hablamos de un 86% de personas que tienen acceso al sistema financiero. Pero nuevamente volvemos a cuántas de esas personas usan esas cuentas como tal, pero sobre todo, cuántas de esas personas que están incluidas o que cuentan como incluidas, como usted señala, no han podido pagar sus créditos, están en central de riesgo con una calificación negativa y que capaz no pueden volver a ser sujetos de crédito o volver a ser sujetos de algún producto o servicio financiero. Capaz que entonces, no pueden volver a ser sujetos. Sí, entonces son personas que realmente las contamos como incluidas en el sistema y que realmente están siendo reexcluidas del sistema financiero. ¿Qué tienen que ser para volver a ser, por ejemplo, y eso es complicado, eso es muy complicado porque realmente para trabajar en esas personas... Porque no solo significa pagar lo que debo. Significa pagar lo que se debe, pero ordenadamente, hasta demostrar al sistema financiero que tengo un comportamiento crediticio adecuado. Pero eso no es fácil, porque como usted señala, si yo tengo 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito, 3 o 4, 5 operaciones de crédito, y no puedo pagar la una y no puedo pagar la otra, hay que entender cómo reordenar esas finanzas, cómo reducir gastos, cómo buscar juntar la deuda en una sola, cómo dividirlas en cuotas que yo puedo pagar, pero para hacer todo eso es complicado y el volver a insertarse en ese sistema financiero es complejo y las cifras no revelan quiénes están excluidos del sistema. Nosotros como red de instituciones financieras de desarrollo nos comprometemos y estamos trabajando en una información, en un estudio donde queremos hablar de esas personas que pueden ser reexcluidas del sistema y sobre todo dar soluciones de cómo volverlas a incluir. Pero nuevamente, para volverlas a incluir se requiere de productos específicos que pueden ser más costosos porque son sujetos de crédito con más riesgo, que implican otros nivel de actividad, que implican tal vez un programa de educación financiera para entender cómo funcionan sus finanzas, y todo esto también implican costos para las entidades financieras, que puede haber un producto específico, pero con tasas diferenciadas, porque mientras tengamos estos límites en tasas de interés, como digo, es muy difícil que las entidades financieras puedan trabajar en productos específicos o que sean más costosos, porque la tasa es un límite que le pongo a la entidad financiera y más allá no puede hacer. Claro, es una situación de todas formas, como usted lo dice y lo manifiesta, complicado, sobre todo para la gente que ha caído en un tipo de mora o ha caído. Ahora, dentro de la educación financiera, claro, es a largo plazo, a mediano y largo plazo, digamos, dependiendo de que exista una cultura y de que ya se implante dentro del sistema educativo el tema de la educación financiera. ¿Cómo hacer con la gente que ya no está dentro del sistema financiero? ¿Cómo educarle? ¿No? Deberían de haber, no sé, charlas, se me ocurre, no sé, algún tipo de La educación financiera, a ver, hoy por hoy existe una norma incluso que las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas, tienen la obligación de realizar educación financiera. Sin perjuicio de lo cual nosotros hemos visto, no está en este estudio, pero en otro estudio que también trabajamos como red financiera, en donde abordamos el tema de educación y las cifras de educación con el estudio de capacidades financieras que hace la CAF, igual se evidencia que el Ecuador no solo que está muy por debajo de los países de América Latina en temas de educación financiera, sino que en los últimos 7 años, comparando 2013 con 2020, que es el último estudio, hemos bajado de forma significativa en niveles de educación financiera y de bienestar financiero. Entonces, ¿qué implica? Que hoy por hoy los programas que se hacen no tienen el impacto que quisiéramos que tengan o no tienen los resultados que queremos que tengan. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de educación financiera? Cuando hablamos de educación financiera no solo es llegar con conocimiento, no solo es explicarles qué es la tasa de interés, qué es el ahorro, qué es el crédito, no, sino es tratar de cambiar el comportamiento de la persona. Y por eso que la educación financiera desde edades tempranas, desde escuelas y colegios es fundamental, porque un poco le moldea al niño a entender desde pequeño la importancia de ahorrar, por qué el ahorrar, por qué el cumplir una meta, por qué
o sea, el hábito y el comportamiento de esa persona. Pero como usted señala, no podemos esperar a que los niños de ahora que se gradúen en 13 años recién tengan ese comportamiento financiero. Hay que trabajar en programas específicos con personas que están fuera del sistema educativo formal, donde ya son adultos mayores, son personas que no acceden a la educación formal, pero que hay que trabajar. Y yo creo que para eso también debe existir una normativa en donde se trabaje bancos, cooperativas con sus clientes, organizaciones, fundaciones, las mismas redes como nosotros, en otro tipo de públicos objetivos, de manera que se llegue con incluso a la gente que ya tiene problemas ahorita financieros, decirle, mira, a ver, ¿tienes esto o no? Ya, a ver, cierra esto, cierra este otro, por ejemplo, tienes muchas tarjetas y encaminémonos por este lado. Vamos cumpliendo primero y posiblemente de aquí, después de 1, 2, 3 años, tú vas a tener ya un acceso a un crédito, pero si es que tomas estas decisiones ahora en el momento. Correcto. Correcto, esa es la forma de trabajar y creo que esa es la forma de aportar desde los diferentes ámbitos, nuevamente desde los diferentes actores públicos, privados, multilaterales, a aportar en los temas de educación financiera que contribuyen a los temas de inclusión y el desarrollo del país. Valeria, muy gentil por haber estado aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Amigos, ha estado con nosotros Valeria Llerena, ella es directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Nos ha estado hablando sobre el estudio que ellos realizan. Aquí está la inclusión financiera en el Ecuador, Avances 2023. Y bueno, pues este estudio lo que arroja es que 3 de cada ecuatorianos no acceden al sistema financiero, es decir, el 30%, y 7 de cada 10 no acceden a crédito, el 70% no acceden a crédito. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.